Esto estábamos allí muy a la expectativa de las decisiones que se tomaron frente al tema del fracking. Adelante, Angélica. Gracias, Yanid. Y bueno, le damos la bienvenida al representante a la Cámara, Ciro Fernández, por Cambio Radical y por Barrancabermeja de Santander. Ciro, sabemos que usted ha estado muy pendiente del tema de la ley de regalías, como quiera, que de hecho fue ponente de esta iniciativa en la Cámara de Representantes. Finalmente, ¿qué sucedió? ¿Cuáles son las principales conclusiones de esta ley de regalías? Y quisiéramos, por favor, como tenemos poquito tiempo, que nos hiciera énfasis en los beneficios para Barrancabermeja. ¿Qué cambios hubo en esta ley de regalías que beneficien a Barrancabermeja y a los municipios petroleros en general? Ay, no escuchamos a Ciro. No tienes audio. Ahorita lo tenías perfecto, Cirito. ¿Ya? Hola, ¿me oyen? Ahora sí, perfecto. ¿Sí me oyen? Sí. Sí. Gracias. No, primero saludar a Yanida, a Pedrito y por supuesto a Angélica, comentarles que este trabajo ha sido un trabajo intenso. Gracias a Dios, pues por lo menos fui ponente de este proyecto de regalías. Traté de vincularme ahí precisamente para generar beneficios a nuestra ciudad de Barrancabermeja, a la región del Magdalena Medio y a Santander. Rápidamente les cuento o les hago un resumen. Este proyecto, cuando lo radicó el gobierno, estaba en un gran sentido, era centralizado. Todo lo iba a manejar el Ministerio de Minas y Energía, el DNP y Ministerio de las TIC. En su primera ponencia, pues se discutió, se socializó con la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Nacional de Municipios, y se llegaron a unos acuerdos también con las comunidades étnicas, se llegaron a unos acuerdos y el gobierno o el Congreso rápidamente logró hacer unos cambios importantes al proyecto en su primera ponencia, donde se trabajó a largas horas de la madrugada y pues logramos en acuerdos con todo el mundo modificar el proyecto para beneficio de los territorios, para beneficio, digamos, de nuestro departamento y por supuesto de nuestra tierra, ¿no? La segunda ponencia fue también muy discutida, que fue la plenaria de la Cámara de Representantes. Esa ponencia, pues obviamente ya todos empiezan a jalar, a revisar, a buscar cómo generar beneficios para sus departamentos. A su vez se llegaron a unos cambios también significativos y ya pasó a Senado de la República. En el Senado se lograron también, como ya que en la Cámara se habían hecho un trabajo fuerte, al Senado pues le tocó también un trabajo, pero un trabajo no tan duro como lo hizo el de la Cámara, porque ya la Cámara había podido modificar, y ellos lograron, digamos, como mejorar el proyecto. Ya en la conciliación que se votó el día de ayer en Senado, hoy se vota en Cámara, pues en la conciliación se lograron de los más de 200 artículos, 180 y pico, donde no tenían inconvenientes, y alrededor de 25 artículos se lograron modificar, pero eran cosas más como de forma y no de fondo, como palabras, como comas que hacían falta al proyecto, y se logró mejorar, digamos, el texto. Hoy se vota precisamente esa conciliación en la Cámara de Representantes, pero sí buenas noticias, digamos, para Santander. Yo, en términos de cifras que las había podido expresar la vez pasada, sin este proyecto de reforma de regalías, a Santander le hubieran tocado 139.484 millones de pesos. La asignación prevista con la reforma para 2021 y 2022 a Santander queda con 281.535. Es un incremento del 102%, que es algo muy significativo para nuestro departamento y es uno de los que más incremento tiene a nivel nacional, y lo pueden revisar, digamos, en la tabla. Se las pasaré por WhatsApp o por cualquier otro medio. Bermeja, específicamente nuestro municipio, sin la reforma para 2021-2022, una estimación de 19.000 millones de pesos. Con esta reforma para 2021 al 2022 pasaremos a 62.971 millones de pesos. Algo importante para nuestro municipio, pero también aclarar que ya los SOCAT municipales, esos SOCAT se acaban, ¿no? Esa plata llega directamente al municipio, entonces el alcalde
podrá con su equipo de trabajo designarla donde crea conveniente y donde haya mayor necesidad. Por otro lado, pues comentar. Señor. Sí, usted hablaba que en la ley estaba impulsando con los buenos días algo para Barranca Bermeja en Ciénaga, San Silvestre, que se aprobó. Sí, señor, se aprobó. Ahí tengo, por lo menos quisiera contarle, no sé de pronto qué tiempo tenemos, pero sí, digamos, las proposiciones que nosotros logramos incluir en su primer debate y de las cuales se lucharon, y grandes de esas proposiciones fueron aceptadas, ¿no? Y acogidas por la comisión y por supuesto por la plenaria. En ese es importante por lo menos que es una gran noticia que nosotros hablábamos mucho de los temas ambientales y especialmente para la Ciénaga San Silvestre, que la logramos nosotros incluir, donde se aprobó una propuesta para la asignación ambiental de un 20% de mayor recaudo para proyectos que permitan la protección de estos ecosistemas, y ahí logramos incluir a la Ciénaga San Silvestre, que creo que es una gran noticia, pues ya que la Ciénaga San Silvestre nos nutre de agua a más de 300.000 barranqueños, y eso es lo que estamos nosotros buscando desde hace rato. Lo trabajamos de la mano también con el Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que ustedes vieron hace poco que logramos unos recursos, más de 5.700 millones de pesos, precisamente para la conservación y la protección de este cuerpo de agua que tanto nos interesa, y hoy logramos incluirlo en el proyecto de regalías. También quiero decirle... Sí, regalías por refinación, que estaban ahí como buscándose, ¿no se logró? ¿Alguien me está hablando de fondo? Es que no escuché, aparte de Pedro. No, pues yo es que le quería preguntar para salir de temas que me interesan rápidamente, porque... cuando hubo la reforma como tal, o sea, el proyecto de acto legislativo, gente de Barranca Bermeja puede pedir que se dieran las regalías por refinación. Y como no se dio ahí, pensaban meterla en la ley, ¿no está? No, señor. Acuérdese que el tema de regalías va después de boca de pozo, ¿no? Las regalías van a los municipios y pueden distribuir, pero después de boca de pozo. Entonces, a eso se hablaba sobre eso. Y el proyecto de regalías habla sobre la distribución de esos porcentajes, hacia dónde van a ir destinados. Entonces, hoy también una buena noticia que también nosotros podemos decir es que por primera vez en la historia, un proyecto de regalías destina un porcentaje para el medio ambiente. Se hablaba del 1%, después en el transcurso de las modificaciones se logró quitar, digamos, un 2% de ciencia y tecnología y un 2% también de los municipios más pobres, para todo lo que tiene que ver con los temas ambientales, o sea, que para temas ambientales en total un 5%. En el segundo debate, que era muy importante, nosotros logramos incluir, donde también fui autor de esa proposición, un 5% para las universidades públicas, que eso también nos impacta fuertemente en nuestro departamento de Santander. Entonces, yo creo que sí se logró temas demasiado importantes e interesantes para Santander, para Barranca Bermeja y para el Magdalena Medio. Si usted me lo permite, Pedro, porque me han llamado, digamos, de Sabana de Torres y de Puerto Wilches, también quiero compartir como la cifra con ellos. Y por ejemplo, en Puerto Wilches, sin este proyecto de regalías, la asignación hubiera sido de 4.300 millones de pesos, y con esta reforma pasó de 4.000 a 14.588 millones, o sea, más de 225%. Para Sabana de Torres, sin este proyecto eran 5.200 y de 5.200 pasó a 17.878. ¿Yondó cómo queda? No, Yondó no lo tengo aquí porque estaba hablando con respecto a los temas de Santander. Ocho tiene una pregunta. Pero tengo mi representante. Con la caída del artículo 210 de que pues en este artículo trae una reforma al sistema general de regalías con el tema del fracking y los incentivos que traía como tal. El fracking sigue vivo. ¿Cuál va a ser su posición de ahí en adelante con este tema del fracking que ha sido tan polémico y que para muchos se mostraban con sorpresa de que ya no se iba a hablar más de fracking porque se caía este artículo? ¿Cuál va a ser la posición del representante por Santander, Ciro Fernández, de ahora en adelante con este tema del fracking que sigue siendo polémico?
Ocho, el tema del fracking es un tema demasiado discutido, es un tema de verdad con mucha problemática y el gobierno le apuesta, pues ¿por qué? Porque recuerden ustedes que aquí se habla de las cantidades de reserva de crudo que podemos tener nosotros y donde en el sector o en la zona donde más se refleja eso es en el Magdalena Medio Santanderiano y parte del sur del Cesar. Desde un principio mi lucha ha sido no al fracking, no al fracking, por más de que el gobierno lo quiera, y es porque me he dedicado, digamos, como a estudiar otros países que han sido más desarrollados, que están más desarrollados que nosotros, y han prohibido esta técnica extractiva desde hace más de 20 años. Entonces, aquí lo que en un principio se iba a hacer de manera improvisada, estoy de acuerdo que ya se han planteado esas mesas técnicas, donde vienen a revisar si es posible no hacerlo. Le cuento que en este proyecto de regalías, pues para que quede claro, yo voté sí a la eliminación del artículo 210 que le abría la puerta a los no convencionales, estamos hablando del fracking. Nos derrotaron, pues recuerden que esto es democrático, ¿no? Y esto es por votos, pues nos derrotaron. Después, obviamente, se presenta este artículo 210 como venía en la ponencia y lo voté de forma negativa, Con esto le respondo a Pocho, que mi posición siempre es no abrirle la puerta al fracking y le he dicho no desde que empezó esta iniciativa por parte del gobierno o el querer hacer estos no convencionales. Siempre he dicho que miremos la manera de cómo revisar otras energías alternativas, buscar diversificar nuestra economía con el tema del agro. Mire que hoy, por ejemplo, hoy en día, les quiero comentar a ustedes, el tema de la pandemia también nos ha enseñado mucho, ¿no? En el tema de pandemia, hoy el gobierno nacional, su primera apuesta es en el sector salud porque necesitamos fortalecernos, pero adicionalmente, paralelo, es el tema de la agricultura. O sea, porque es que nosotros como vivimos, de dónde nos alimentamos, pues obviamente todo eso viene del agro, viene del campo. Entonces, miremos cómo empezamos a invertirle a eso, cómo miramos, nosotros no nos alimentamos del petróleo, no nos alimentamos del oro. Entonces, sí estoy de acuerdo que hay que hacerlo, pero miremos de qué manera responsablemente sin afectar el medio ambiente, sin afectar el suelo, sin afectar a las comunidades, sin tener problemas de salud pública. Y más nosotros en Barranca Bermeja que conocemos de mano cuáles son las afectaciones y somos nosotros quienes las sufrimos. Muchas veces la gente piensa que porque nosotros pertenecemos o tenemos a la refinería o Ecopetrol al lado, no tenemos necesidades.